Bendiciones nuevamente su hermano Jorge Hernández aquí para seguir con esta serie de videos acerca de la pregunta que nuestros hermanos separados nos hacen, que por qué nosotros los católicos no llevamos la Biblia a la Santa Misa. En el video anterior nos quedamos en la profesión de fe, en el credo, esta profesión de fe que todo católico debe de hacer, sabiendo que lo que se dice en esta profesión pues es lo que creemos, es lo que la iglesia cree y lo que los cristianos bautizados creemos, y es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Comienza: creo en Dios Padre Todopoderoso. Eso lo vamos a encontrar en el libro del Génesis capítulo 17 versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Después sigue diciendo: creador del cielo y de la tierra. Y eso lo vamos a encontrar en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después sigue diciendo: de todo lo visible e invisible. Vamos a encontrar en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 16, donde nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Sigue diciendo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Sigue diciendo la profesión de fe: nacido del Padre antes de todos los siglos. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 3, nos dice: sin padre ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sigue diciendo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos dice: él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Nos sigue diciendo: engendrado, no creado. En el Salmo 2, versículo 7, nos dice: voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, nos dice: el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sigue diciendo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, nos dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que te ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Este es un versículo importantísimo, grande. Esta es una parte, pues todo el credo es importante, pero
Aquí es algo bien importante para nuestros hermanos que pues no creen en nuestra Santa Madre María, donde dice el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, no el medio poder, no el mínimo poder, el poder del Altísimo, total, completo, completísimo, no le falta nada. El poder que tenía Dios la iba a cubrir. Por eso, el que ha de nacer será santo. No puede venir Jesús sin antes el Señor haber preparado el lugar santo para que Él llegara como santo, como lo es santo, que llegara a ese lugar santo que es el vientre de nuestra Madre María. Y será llamado Hijo de Dios. También nos lo dice Mateo capítulo 1 del versículo 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ni una virgen, jamás ni una virgen va a poder concebir y dar a luz. Una virgen no puede concebir y dar a luz, pero la virgen que Dios quiso, la Virgen María, pues sí lo hizo. Concibió y dio luz a un hijo llamado Hijo de Dios. Sigue diciendo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 17 al 19. Y nos dice, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, 46, también nos dice, y Jesús dando un fuerte grito dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En el Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 23, versículo 53, nos dice, y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en el sepulcro, en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Ahí está. Dos partes del Evangelio. Tres partes del Evangelio de San Juan, San Lucas, ahí nos dice acerca de padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Descendió a los infiernos. En la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 19, nos dice, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Así es. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4, nos dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras.
Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En el Evangelio de San Marcos nos dice capítulo 16, versículo 19. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42, nos dice: y nos mandó a que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y de muertos. Sigue diciendo: creo en el Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5 nos dice: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cómo será de importante creer en el Espíritu Santo? Que el mismo Jesús nos dice que el único pecado que no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro, es el pecado contra el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27, nos dice, hace una comparación muy bonita. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. También en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18 nos dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También sigue diciendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos dice: id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue diciendo el credo, la comunión de los santos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, nos dice: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Ahí están los santos. El perdón de los pecados. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 23, nos dice: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Sigue diciendo el credo, la resurrección de la carne. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. La resurrección de la carne de nosotros, no la encarnación, sino la resurrección. Y la vida eterna. Vamos a terminar con el credo. Y nos lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. Dice: noche ya no habrá, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y terminamos con ese amén que viene en el libro del Apocalipsis capítulo 22,
versículo 20, y nos dice: dice el que da testimonio de todo esto: si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Y así terminamos este video, terminando con el credo. En el siguiente, pues vamos a ver sobre la liturgia eucarística, que viene también, que es bíblicamente, y lo vamos a ver el próximo video. Bendiciones.